Muy bien, hermanos, se terminó el año 2018. Hace 18 años, cuando el 2000 dijeron que se iba a acabar el mundo, pues no se acabó. El Y2K, ¿se recuerda? Estaban los cristianos vendiendo ahí por la televisión algunos kits, ¿verdad? Para pasar el Armagedón que venía y pues nunca llegó. Y bueno, hermanos, otro año se va, hermanos, nos volvemos más viejitos, digan amén. ¿Sí? En nuestra vejez nos hacemos más sabios, algunos más necios. ¿Verdad que sí? Pero gracias a Dios, porque hasta aquí nos ayudó el Señor, hermanos. Hasta aquí. Traigo un mensaje, hermanos, de fin de año. Muy bonito. Es para usted. Vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios. Miren, si a usted le fue bien en el 2018 y está muy bendecido, está muy contento, fue un año de mucha prosperidad económica, hubo salud, hubo salvación en su familia, hubo bienestar, pues este mensaje no creo que le va a ajustar mucho a usted. Aprenda de lo que escuche y dele gracias a Dios porque fue un año muy bueno para usted. Pero yo quisiera hablar con aquellas personas que el 2018 no fue un año muy favorable, no fue un año muy bueno. Y es que sencillamente, pues yo como pastor, ¿verdad? Que yo comunico, hablo, platico, converso con la membresía de la iglesia, pues me doy cuenta, hermanos, de los sufrimientos, las luchas, las dificultades, enfermedades, accidentes, problemas familiares, de distanciamiento, cosas que suceden, hermanos. Pues me doy cuenta de que sí fue un año muy difícil para mucha de nuestra membresía de la iglesia, hermano. Fue un año muy dificultoso. Comenzamos muchos de nosotros el año celebrando en victoria y lo terminamos algunos lambiéndonos nuestras heridas. Así, hermanos. Y algunos hermanos han sufrido bastante, se han dolido bastante. Algunos recibieron noticias de sus doctores, malas noticias. Otros pasaron por accidentes y dificultades de diferente índole, hermano, de diferente índole. Entonces, para muchas personas no fue un año muy favorable. Voy a hablar con ustedes. A usted que le fue muy bien, dele la gloria a Dios, Usted que está súper bien y que Dios lo bendijo y este año 2018 quisiera que así fueran todos, ¿verdad? Pues agradézcale al Señor y gócese en el Señor y aprenda de lo que vamos a estar hablando. Entonces, para mirar esto, hermanos, vaya conmigo a Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 4. Dos cositas, mijo, allá atrás, ¿ok? Póngase listo, póngase trucha, mijo, Mire, Proverbios 16, 1 al 4, lo vamos a leer primeramente en Reina Valera. Después me lo vas a poner en la nueva versión internacional, NIV, por favor, mijo, ¿ok? NIV. Pero primero a King James, por favor, mijo. Proverbios 16, 1 al 4, lo leo en Reina Valera mientras el niño lo busca allá atrás. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Eso es Proverbios 16, 1 al 4, Reina Valera. Ahora, vaya conmigo, vamos a ver si lo podemos poner ahí porque casi la mayoría de ustedes está en Reina Valera. Lo vamos a leer, hermanos, en nueva versión internacional. La razón de ello nada más es para darle una comprensión más amplia en un lenguaje más sencillo. Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4 en la nueva versión internacional. A ver si se ponen las pilas mi hijo allá atrás. Va. El versículo 1 dice, si no está ahí, escúchelo. El hombre propone y Dios dispone.
que se ha vuelto un proverbio muy latinoamericano, ¿no? Que nosotros culturalmente lo repetimos mucho. El hombre propone, pero Dios es el que dispone. Y lo pusieron, pero lo pusieron en inglés. Está bien, mijo, no te preocupes. Y la nueva versión en inglés, esto es igual a la nueva, a la Reina Valera, la King James en inglés, no cambia mucho, pero en español es donde está diferente. El hombre propone y Dios dispone. Ahora el versículo 2 dice: a cada uno le parece correcto su proceder. Otra vez, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Qué interesante cómo lo dice. El versículo 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Versículo 4: toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Aleluya. Tremendo, hermanos, la escritura, cómo nos la enseña. Y es que después de pasar un año no tan favorable, no quisiera decir malo, no quiero decir un día malo o año malo, porque en Dios no existen ni día malo ni año malo, hermanos. Todos los días son buenos. Que no sean favorables para nosotros no quiere decir que no sean buenos. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces quisiera mejor suplir esa palabra, quitarla y poner la palabra no tan favorable, en vez de decir un día o un año malo. Ahora bien, cuando hay un año no muy favorable, surgen muchas preguntas y cuestionamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Y la razón de ello, hermanos, es que no hay respuestas lógicas a las preguntas que hay en nuestro corazón, hermano. Tenemos Google, que si usted tiene una pregunta, como dicen los jóvenes, googlealo, ¿verdad que sí? Y no hay nada que Google no responda, hermanos. Le puede responder el clima, le puede responder sobre alguna palabra en el diccionario, algo de la historia, lo que necesite, googleelo. ¿Verdad que sí? Ahí está. El problema es que nosotros tenemos preguntas que se las preguntamos a Google y no nos las sabe responder. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite lo que permitió? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? ¿Y por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? Hay cosas que no tienen respuesta, hermanos. Aunque se busque la respuesta a esas preguntas, Dios siempre ha sido un misterio para nosotros, hermanos. Y Dios, en todo lo que Él hace y cómo lo hace, sigue siendo un misterio. La obra de Dios es un misterio para nosotros. Nos hacemos un cuestionamiento de lo que Dios hizo. Hacemos un cuestionamiento de lo que Dios está haciendo. Y luego nos hacemos la pregunta: ¿y qué es lo que Dios va a hacer el año que entra? Y todo está dentro de un misterio, hermanos. Ahora, pues está bien como lo vemos, pero hay otro más profundo. ¿Qué fue lo que Dios no hizo, que nosotros hubiésemos querido que hiciese, pero no lo hizo? ¿Qué es lo que Dios no está haciendo, que nosotros creemos, nosotros quisiésemos que Dios estuviese haciendo en este momento y no lo está haciendo? ¿Y qué es lo que Dios nunca va a hacer, aunque nosotros queramos que lo haga? Úfale, ya. Parece que este va a ser un mensaje trágico. Hermano, yo pensé que me iba a dar aliento para el año que entra. Espéreme, no concluya. La Biblia dice: nosotros proponemos, pero Dios dispone. La escritura nos dice que para nosotros nos parece correcto nuestro proceder, nuestras conductas, nuestra forma de hacer las cosas, de proyectarnos,
de visionar, de soñar, de trabajar, de obrar, de operar. Pero el Señor va a juzgar los motivos por lo cual hacemos las cosas. El versículo también nos dice: pon en las manos del Señor todas tus obras. Ese proceder, esa forma de vivir y de hacer las cosas, ponlas en el Señor. Y todos tus proyectos se van a cumplir como una promesa. Dios promete que Dios va a bendecir, Dios promete que Dios va a salvar, pero a veces no sucede. Promete que nos va a ir bien y nos va mal. Aleluya. Pero también nos dice la Escritura que toda obra del Señor, sea favorable o no favorable, tiene un propósito. Y que aún hasta el malo, el malvado, fue hecho para el día del desastre. O sea que todos cumplen propósito, tanto el bueno como el malo, el que se porta bien como el que se porta mal. Todos están dentro de un plan divino. Y qué difícil es entender esto, hermanos. Pero antes voy a estar divagando un poquito, ¿ok? Pero no se pierda. Ponga en su mente lo que está oyendo. No olvide algo, hermanos, importante aquí. Dios es soberano. Ahora, muchos de nosotros nos quejamos, gimoteamos, nos frustramos, nos enojamos con la familia, nos enojamos con los compañeros de trabajo, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el pastor, digan amén. Sí, pues es que el pastor tiene la responsabilidad de responder a muchas de las inquietudes y dificultades que se experimentan en la vida, que para eso es el pastor, ¿no? Tiene que hacer bajar a Dios a como dé lugar para que resuelva el problema. ¿Verdad que sí? ¿No? Bueno, pues a veces así me siento, ¿no? Bueno, alguien tiene que responsabilizarse de esto. Pero Dios es soberano. La palabra soberano en la Biblia es gobernante, el que gobierna. Dios es el que gobierna. La palabra soberano es el personaje que gobierna, pero al mismo tiempo es amo y señor, que posee una autoridad suprema. Entonces, ocasionalmente no nos agrada lo que el supremo, lo que el amo y señor, lo que el soberano hace o decide a favor o no favorable hacia nosotros. Y luego entramos nosotros en necedades, inquietudes, enojos, frustraciones, y creemos que Dios va a cambiar porque yo estoy molesto o enojado. Ahora, aquí entre no le voy a decir a nadie, ¿ok? A veces yo me enojo con Dios. No, en serio. Ay, pastor, usted, Ave María Purísima. Porque si el pastor se enoja con Dios. No, miren, amados. Nos enojamos con Dios porque no entendemos a Dios. Nos frustramos con Dios porque no entramos en sus propósitos. Porque todavía se cumple lo que la Biblia dice. Nosotros proponemos, a cada uno le parece correcto su propio proceder, pero Dios sigue siendo Dios y Dios no va a cambiar porque tú eres un necio o yo, o porque tenemos una idea, una mente, una visión, un propósito, algo que nosotros queremos, deseamos, ambicionamos, y Dios no nos lo concede. Ahora, Dios no toma esa posición emocional como la tomamos nosotros. Que si queremos algo, ¿verdad? Pues entonces nos vamos al evangelio de la prosperidad y queremos comprar a Dios con una ofrenda. No, espéreme, no es así. No es así, santos. Él es soberano. En su soberanía tenemos que entender también que Dios es omnipotente. Dios, cuando decimos que es omnipotente, ningún problema lo puede dominar,
Ningún enemigo lo puede derrotar. Y nadie se puede resistir a ninguno de sus propósitos. O sea, Dios es Dios. Está sentado en su trono. Y ahí viene, la Biblia dice que perfectos son todos sus caminos. Y luego surgen más preguntas en nosotros. ¿Y qué tiene de perfecto? Porque si Dios permitió que yo pasase por estas condiciones o estas experiencias, ¿qué tiene de perfecto? Y ahí está nuestra lucha, y ahí están nuestras deficiencias y dificultades y nuestras frustraciones, hermano. De que hay años que no son tan buenos para nosotros y que se miran imperfectos, y a veces esto lo llevamos a otro nivel, el nivel en donde nos sentimos náufragos o nos sentimos huérfanos o nos sentimos abandonados o solos, donde parece que a Dios no le importa y no le interesa, donde pareciese que Dios es apático a lo que nosotros sentimos o dolemos, a nuestras congojas, a nuestras tristezas. Y entra un enojo. Y yo he estado en esas condiciones y me vuelvo un Jonás. ¿Cuántos leen la Biblia? Léalo. Se enojó. Jonás era el profeta enojado. Siempre estuvo enojado. Ve para allá. O sea, para acá. ¿Y a dónde se iba? Haz esto. Ya sea lo contrario. Y cuando ya no pudo más, ¿verdad? 3 días metido en el estómago de un pescado. Imagínense lo apestoso, lo incómodo, lo sofocante. Porque a veces Dios nos somete al estómago de un problema, de una enfermedad, hasta que lo vomita. Ni siquiera lo escupió, lo vomitó. La playa. Y ya con necedad y con una actitud así negativa dice, ya lo voy a hacer nomás porque no quiero que me trague otro pez. Y va y de mala gana hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Frustrado el hombre. Ahora, su mensaje no fue un mensaje de gracia, de misericordia, no, de aquí a 40 días esto se acaba. Parecen cristianos de hoy, ¿verdad? Trágicos. Ya. Si me muero yo, que se mueran todos conmigo, vámonos. Si a mí me va mal, a todos le tienen que ir mal. ¿Y qué hace con ese mensaje? La gente se arrepiente, meten en ayuno hasta el gato de la casa. No, lea la Biblia, ahí está. Hasta los perritos fueron metidos al ayuno de arrepentimiento. ¿Y Dios qué? Perdonó. Pues más se enoja el profeta. Y luego ya conoce la planta, ¿verdad? Que le daba sombra, y Dios la seca. Y más se enoja. Cuando nos enojamos y nos frustramos, ya tenemos 2 trabajos. Una, enojarnos; la otra, contentarnos. Porque no importa qué hagas y qué digas, Dios no va a cambiar. Porque estás de necio, o porque estás enojado, porque estás frustrado. O sea, Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo el todopoderoso. Sigue siendo el soberano. Sigue siendo el omnipotente. Sigue siendo el que está, hermanos, gobernando todas las cosas. 3 actos soberanos que debes de entender. 3 actos soberanos que debes de entender. Son muchos, pero nomás le voy a dar 3, porque va a terminar bien el año. Número 1, los milagros son de Dios. No importa cuántos predicadores le atribuyan milagros. El milagro viene de Dios. ¿Qué? Y no importa cuántas veces lo sigas y cuántas veces vayas a buscarlo. Si a Dios no le place, no importa. No importa que haya decretos y
y declaraciones, porque he visto gente que lo ha hecho, que lo declara, lo decreta y terminan en frustración. Ay, qué negativo anda ahora, pastor. Espéreme, aguánteme tantito. Los milagros son de Dios y son soberanía de Dios. Y hay gente que ha pedido por un milagro y Dios no se lo ha concedido. Hay gente que ha estado enferma, piden al pastor que vaya para que ore por él, creyendo que el pastor lo va a hacer, y se muere. Y déjeme decirle que no es mi especialidad. Hermanos, cuando usted se enferme, no pida al pastor que vaya y ore por usted, porque Dios se lo va a llevar. Digo, hay gente que tiene el don, ¿no? Son dones. Son dones. Pero al último, sin don, con don o sin el don de Dios, Dios sigue siendo soberano. Dios a unos les permite nacer en salud, con bienestar físico. Hay otros que Dios les permite nacer con dificultades físicas. Hay gente que Dios le permite nacer en cuna de riqueza, de abundancia, y a otros en pobreza. ¿Aló? Hay gente que Dios le permite ser, hermanos, o estar en condiciones extremadamente difíciles toda su vida, y hay otros que les va muy bien. Soberanía de Dios, hermanos, soberanía de Dios. Los milagros le pertenecen a Dios. Número 2, la salvación es de Dios. Porque hay una frustración de muchos de nosotros como padres por nuestros hijos. Sálvalo, Señor, tócalo, Dios. A ver cómo le haces, pero este es el año que lo tienes que. Y el ingrato sigue de. O algunas mujeres con sus esposos, que sigue de necio el viejo. Digan amén. ¿Sí? O algunos varones con sus esposas que están ya frustrados, ¿verdad? La salvación le pertenece a Dios. Tú puedes hacer lo que sea, pero si Dios no lo toca, si Dios no la salva, si Dios no toca ese corazón, nada va a suceder. Número 1, los milagros son de Dios, la salvación es de Dios. Número 3, los tiempos de cumplimiento son de Dios. Porque nosotros determinamos el tiempo, el momento, o es cuando es más propicio para nosotros, o queremos o deseamos que algo suceda, un milagro, una salvación, el cumplimiento de una promesa, algo que hemos pedido, pero no sucede, hermanos. Entonces, bueno, pastor, pues entonces, ¿para qué le movemos a esto si al último, pues Dios es Dios? O sea, ¿para qué estamos aquí, pues? Si al último va a hacer lo que le da su gana. O sea, ¿para qué me quieres? ¿Para qué me dices? ¿Para qué me das mandamientos si al último vas a hacer lo que tú quieres hacer? Porque tú eres Dios. Tú estás en el cielo, yo estoy en la tierra. Tú eres infinito, yo soy finito. Tú eres eterno, a mí se me acaba. Y entonces Dios nos lleva a otro punto. La Biblia repite una y otra vez la oración. Oración. Ahora, ¿qué tiene que ver la oración con todo esto? Si de todas maneras, aunque le pida, Él es el que decide. Entonces, ¿cuál es el motivo, la razón? Hagámonos calvinistas todos y quedémonos así. Pero mire, resulta que la oración humanamente la hemos concentrado en un punto, en el punto de petición. Porque creemos que la oración solamente es pedir. Y ciertamente es parte de la oración. Pedid y se os, buscad, tocad y se os. No, si se sabe la Biblia, ¿ve? Ahí está. Pero la oración no se encierra únicamente en el punto de petición. La oración también es comunión.
La oración también es relación. La oración es, aquí viene, revelación. La oración es amistad. La oración es compañerismo. La oración es conversación. La oración es comunicación. La oración es gratitud. Entonces, cuando todos estos elementos los juntas, todos estos ingredientes los juntas y los metes en la olla de la oración, te das cuenta que lo que estás preparando no es otra cosa, sino más allá, algo que va más allá solamente de una petición, es el entender los propósitos de Dios, el programa de Dios para mi vida. ¿Por qué choca el hombre con Dios? Porque el hombre propone, pero Dios dispone. Porque el hombre sueña, trabaja, proyecta, construye, tiene sueños, tiene planes, y llega Dios y se los desbarata. Porque Dios tiene un propósito diferente al que nuestra mente define. Y la forma de Dios es muy peculiar. No es una copia. Lo que Dios hace contigo no lo hace conmigo. Lo que Dios hace conmigo no lo hace contigo. Es algo que Dios trabaja individualmente con cada uno de nosotros. Y Dios nos trata conforme sus propósitos y su voluntad. Entonces, la oración consiste en entenderlo a Él. No tratar de hacer de Dios un sirviente, un genie que va a salir, un genio que va a salir de la lámpara mágica, que le voy a sobar 3 veces con 3 ayunos y 3 oraciones. Y luego sale el genie, ¿verdad? El genio. ¿Qué quieres? 3 deseos te voy a dar. ¿Ah? Salud, dinero y amor. No funciona así. Porque entonces ya no es la soberanía de Dios, sino las definiciones mías y mis deseos. Y te voy a decir algo. Tus deseos y mis deseos son tan imperfectos. Y nuestras proyecciones y nuestras visiones y nuestra forma de hacer vida es tan imperfecta que si Dios nos dejara, nos autodestruiríamos. Ahora vas a entender algo. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Y por qué Dios sigue haciendo lo que sigue haciendo? ¿Y por qué Dios va a hacer lo que va a hacer? Entonces, tu trabajo es meterte en oración y alcanzar a entender los propósitos de Dios y cumplir así las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando oraba en el Getsemaní. No se haga sino porque nadie quiere ir a la cruz. Aún el Señor Jesús en su momento era tanta la carga, era tanto el dolor, era tanta la soledad y la angustia que dijo: si es posible, pase de mí esta copa. O sea, ¿habrá alguna otra forma de resolver el problema del pecado de la humanidad? No la hay. Al mismo tiempo, no hay otra forma de resolver tus dificultades sino bajo la voluntad y los propósitos de Dios. Y Dios sabe cómo. Y no te va a ser agradable ni favorable, porque esa es la manera en que Dios trabaja. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? La oración te hace entender en una revelación divina cuáles son la voluntad y los propósitos de Dios para ti. Y te hace entrar en satisfacción
en gozo, en alegría, en el cumplimiento de los propósitos divinos de Dios para tu vida. Espéreme, no se acaba aquí. Entonces de ahí podemos ir a Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Romanos 11. Lo leo, hermanos. Le doy lectura diciendo en el versículo 33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Repito una vez más el 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que él fuese recompensado? Versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y aquí viene el mensaje, aquí viene el consejo para aquellos que no les fue muy favorable este año, hermanos. A él sea la gloria. Hermanos, no estuvo bien, a él sea la gloria. Hubo escasez económica, hubo escasez de salud, hubo problemas y dificultades, a él sea la gloria. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Todo lo que pasa y todo lo que sucede y todo lo que existe está en las manos del Señor, hermanos. Si aún el impío, hermano, está en las manos de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos, que fuimos cambiados y transformados por el amor y el poder de Dios, hermano? Entonces ahí es precisamente donde vas a encontrar el descanso y la paz para tu alma, en entender que todo está orquestado por Dios y que no importa cuán desfavorable haya sido la circunstancia, la situación, el tiempo, el momento, al último Dios tiene una bendición para ti, porque Él ha prometido bendecirte, Él ha prometido cumplir el milagro, Él ha prometido, hermano, cumplir todas sus promesas a favor tuyo. Entonces, a Él sea la gloria. Ahora, supongamos, solamente supongamos, suposición de que las cosas no cambien y que el 2019 sea peor que el 18, aleluya. Aquí viene. ¿Y qué importa? Si de todas maneras es pasajero, si de todas maneras no le perteneces a este mundo, si de todas maneras ya te vas, haya o no haya. Hermanos, cuando los pies se enfrían, ahí no tiene valor ni cuánto juntaste, ni qué carro manejaste, ni en qué casa viviste. Entonces, ¿qué es lo más grande que Dios te ha dado? Tu salvación, tu nombre escrito en el libro de la vida, y ese es tu aliento, tu fortaleza. Ahora, le dije que era una suposición, porque hay promesas que son para esta vida y que Dios las va a cumplir. Pero acuérdense lo que le dije: los milagros son de Dios, la salvación es de Dios, pero el tiempo del cumplimiento también le pertenece a Dios. Y nuestro trabajo en la oración es entender los tiempos de Dios, dejar de vivir en el tiempo humano, en el tiempo egoísta, en el tiempo personal, y comenzar a vivir en el tiempo, en el cronos de Dios. En donde voy a entender cuándo es el propósito de Dios, cuándo Dios cumple su promesa. Y cuando Dios tarde su promesa, no es que la tenga por tardanza, es que Dios está orquestando, hermano. Dice la palabra que si tenemos tribulación, un gran peso de gloria se amontona sobre nuestras cabezas. Entre más esperas, más gloria de Dios. Entre más sufres, más bendición de Dios, hermano. El milagro viene, la salvación viene, la promesa se cumple.
Pero yo te digo, sé paciente. Dale la gloria a Dios, espera en Él, confía en Él y Él hará, dice la Escritura. Llegó el tiempo de descansar en Él, de anticiparnos a Él, de ser pacientes en Él, de confiar en Él, de dejar de buscar nuestros propios caminos, nuestros propios ideales, nuestras propias costumbres y ajustarnos a los propósitos y la voluntad de Dios. Déjeme cerrar con esto. Hay un teólogo, hermanos, del siglo pasado muy bueno, Arthur Pink. Él escribió un pequeño libro. En una sentada me lo comí, pequeñito, que se llama La divinidad de Dios. Y él dice en este libro, precisamente tratando este tema de lo que es, hermanos, la soberanía de Dios. Dice estas palabras: la verdad es que el hombre es completamente incompetente para hacer un estimado correcto del carácter de Dios. Déjenme lo repito otra vez. La verdad es que el hombre es completamente incompetente para hacer un estimado correcto del carácter de Dios y de sus caminos. Y es por esto que Dios nos ha dado una revelación de su mente. Y en esta revelación declara claramente. Y luego en ese momento, este hombre, este autor, cita el versículo de Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Esta es la revelación de Dios para nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acuérdate de algo, tú estás en la tierra y Él está en los cielos. Y de arriba se ve mejor de cómo lo miras tú aquí abajo. Terminamos el año con heridas. Terminamos el año con tragedias, con malas noticias, con angustias, con dificultades, con deficiencias. Pero Dios no ha dejado de ser Dios. Está sentado en su trono. ¿Y qué voy a hacer para el 2019? Tener fe. Voy a creerle a Dios. Y voy a creer que Dios va a bendecir. Y voy a creer que Dios va a salvar. Y voy a creer que Dios va a sanar. Y si no pasa, gloria a Dios. Pero yo voy a seguir creyendo que Dios va a hacer milagros, hermano. Amén. Esa es nuestra expectativa. Así quiere que Dios vivamos, siendo expectantes, creyéndole a Él, sin importar la situación y circunstancias. Porque al último, Dios cuida de los suyos, bendice a los suyos, prospera a los suyos. Y no importa en qué condición yo me encuentre, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y muy pronto le veremos, hermanos. ¿Cómo le fue este año? Me fue como en feria, hermano. Gloria a Dios. Me fue bien. Gloria al Señor. Salí enfermo. Gloria a Dios. Salí con salud. Gloria al Señor. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Pongámonos de pie, hermanos.